Buenas noches a todos. Esta noche vamos a ver tres temas. Primero nos vamos a concentrar en los papas del siglo XV y entraremos un poquito en el siglo XVI, que nos va a servir de introducción a lo que empezaremos a estudiar ya pasado el verano. Ese va a ser el primer tema, esos papas del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Luego vamos a ver un movimiento espiritual que se llamó la devoción moderna, la devoción reciente, la devoción más reciente. Modernus en latín significa reciente. Y en tercer lugar, vamos a ver las cuestiones pendientes, lo que la iglesia no lograba resolver en ese momento, que de nuevo va a ser una introducción a lo que se llama el proceso de la Reforma Protestante. Casi siempre se usa el año en que Lutero dio a conocer sus tesis, el fin de octubre 31 de el 1517. Recordarán que el concilio de Constanza terminó con aquella división que la iglesia tenía en el comienzo del siglo XV, que ya venía desde el siglo XIV. Hay un momento en el siglo XIV que hay dos papas, un papa en Roma y un papa en Aviñón. Y luego, a comienzo del siglo XV, cuando tratan de resolver ese asunto, hay tres papas, ¿no? El tercer papa era primero Alejandro V y luego Juan XXIII. Ya hubo un Juan XXIII que no cuenta entre la lista de papas. Entonces el concilio de Constanza suprimió esa división y nombró papa a Martín V. En ese momento había una gran esperanza de que Martín V encaminara a la iglesia por el camino de la reforma. Había mucha ambición entre los obispos, los cardenales, el clero, mucha gente buscando prebendas, dinero, posición. Se suponía que a lo mejor Martín V, de la familia Colonna, iba a traer algo nuevo a la iglesia, pero no lo hizo. Martín V se encontró la ciudad de Roma muy destruida y empezó a hacer inversiones en la ciudad de Roma. Se puede decir que los papas del siglo XV engrandecieron Roma, pero no reformaron la iglesia. Se puede decir eso en general. Fueron papas que protegieron a grandes arquitectos, artistas, pintores, escultores, pero no reformaron la iglesia. A Martín V le va a suceder Eugenio IV. Como dejó establecido el concilio de Constanza, él convocó un concilio y estando reunido ese concilio, tuvo tantas diferencias con el Papa que de nuevo nombraron otro Papa. De nuevo la iglesia por última vez tuvo dos papas. Ese era Félix V. Eventualmente él se sometió, pero Eugenio IV tiene en su haber que logró una unión efímera con los griegos, efímera porque apenas duró. Ustedes dirán, qué raro que los griegos están buscando ahora unirse con la iglesia. Si usted recuerda la historia, en este momento los musulmanes ya llevan amenazando Constantinopla varias décadas. Los musulmanes están creando una situación política y militar insostenible para Constantinopla. Y por eso piden ayuda, se acercan a Roma, tratan de buscar la unidad, a ver si el Papa, con su ascendencia espiritual y política sobre los reyes de Europa, logran una ayuda eficaz para Constantinopla. Pero no fue así, en realidad. Se quedó todo en palabras bonitas. A Eugenio IV le sucede Nicolás V, que era un gran latinista, había sido tutor de grandes familias italianas. Él es el fundador de la Biblioteca Vaticana. Empezó a reunir manuscritos, pergaminos
grandes obras, poniendo las bases de lo que hoy en día es la Biblioteca Vaticana, una biblioteca famosa donde hay documentos muy importantes. Pero tampoco Nicolás V reformó la iglesia. Este hombre amaba algunas de esas obras tanto que las encuadernó en plata. O sea que algunos de esos libros estaban encuadernados en plata. En mayo de 1453 cae Constantinopla en manos del poder musulmán. Eso va a ser un evento que se usa para poner el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Es una fecha arbitraria, pero sirve porque sin duda la caída de Constantinopla va a hacer que los portugueses busquen una ruta hacia el oriente, bordeando África, bajando por el sur, por toda la costa oeste de África, y eventualmente le van a dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y van a aparecer en India. Van a llegar al oriente a través de África. Y como saben, más tarde España, tratando de buscar una ruta alterna a lo que había descubierto Portugal, España va a buscar la ruta navegando hacia el oeste, que eso es algo muy curioso porque como Colón salió para la India, cuando encuentra habitantes aquí en el Caribe, va a decir que eran indios, ¿no? Y de ahí viene ese descubrimiento y también invento. América fue descubierta e inventada, las dos cosas, ¿no? Le tocó a Calixto III ese momento terrible de la caída de Constantinopla. Calixto III ilustra una tendencia de los papas de la época. Él empezó y continuó nombrando cardenales a sus sobrinos. Uno de ellos más tarde llegaría a ser papa, el funesto y famoso Alejandro VI, que era de la familia de Calixto III, era un Borgia, y estaba también tan preocupado con recuperar Constantinopla que agarró las cubiertas de plata de los libros que había encuadernado Nicolás V y los fundió para ver si él financiaba galeras para atacar a los turcos. Tampoco reformó la iglesia. A él le sucede Pío II, un gran latinista, Eneas Silvio Piccolomini, y como él había sido un hombre un poco disoluto, curiosamente, Eneas Silvio Piccolomini había sido el secretario del último antipapa, de Félix V, pero se sometió, entonces lo hacen cardenal y lo hacen papa. Y como él había sido un hombre disoluto, él decía, acojan a Pío y rechacen a Eneas. Eneas, recordarán, el personaje de esta obra literaria de la Eneida, ¿no? Entonces, él pedía que lo acogieran como papa y se olvidaran de toda esa vida que él tuvo cuando se dedicó a cultivar las letras. Le sucede un papa que estaba tan prendado de su belleza que hasta pensó llamarse Formoso. Este fue Paulo II, que tampoco reformó la iglesia. Y aquí tenemos a Sixto IV, un franciscano, un hombre que mientras no fue papa fue muy humilde, tenía esa fama, pero siendo papa empezó a nombrar cardenales a sus familiares. Era de la familia de la Rovere, y así como un sobrinito de Calixto III llegó a ser papa con el nombre de Alejandro VI, un sobrino de Sixto IV llegó a ser papa con el nombre de Julio II, que tendría decisiones que marcaron la vida de la iglesia. Hasta el día de hoy se discute si Sixto IV sabía de la conspiración de los Pazzi que atentaron contra la vida de los Médicis en 1478. Yo leí recientemente que un profesor en Estados Unidos
había por fin descifrado un mensaje que nunca se entendió y parece ser que no queda claro si el Papa estaba envuelto o no. Lo que sí ya se sabe qué nobles estaban detrás, qué casa de nobles estaba detrás del atentado contra los Medici, que uno de ellos se salvó porque un muchacho que él había protegido se interpuso entre él y los asesinos, pero uno de los Medici murió, lo asesinaron ahí mismo en la iglesia. El Medici más importante logró entrar en la sacristía y cerrar las puertas de bronce, pero se cree que probablemente uno, uno de los sobrinos de Sixto IV estaba implicado en esa conspiración. Sixto IV es el hombre de la Capilla Sixtina. Pues ya empezaban los papas también a hacer grandes inversiones en obras de arquitectura y espacios de especial lujo. Bueno, a Sixto IV le sucedió Inocencio VIII. Antes de ser sacerdote había tenido un hijo y una hija. Y siendo papa, se dedicó sobre todo a casar bien a sus hijos. Su hijo Francisco logró casarlo con una hija de Lorenzo de Medici. Eso él hizo muchos tratos con los Medici y uno de ellos fue nombrar cardenal a uno de los hijos de Lorenzo y ese hijo llegaría a ser papa con el nombre de León X y un primito hermano de él también llegaría a ser papa con el nombre de Clemente VII, ¿no? León X va a ser el papa cuando Lutero se separe de la iglesia. Bueno, a Inocencio VIII le sucede Alejandro VI, el papa que le tocó vivir el descubrimiento de América. Este fue el papa que dividió el mundo entre portugueses y españoles. Era amigo personal de Fernando el Católico. Una vida muy corrupta, como ustedes saben, y él también le tocó vivir la expulsión final de los musulmanes de España. Él es el hombre que está gobernando cuando en enero del 1492 los españoles logran expulsar a los musulmanes de Granada. Su vida disoluta y su ambición fueron denunciadas ya por predicadores en su época. Él utilizó los recursos de la iglesia para enriquecer a su familia y concretamente a sus hijos. Uno de ellos, César, es muy famoso por su corrupción y sus intrigas. En tiempos de Alejandro VI hay un predicador dominico muy famoso que fue Jerónimo Savonarola, que encarna algo común en la época, el deseo que tenía la iglesia de volver a la pureza y la sencillez de los orígenes. Savonarola era un predicador fogoso que la gente seguía. Hay un momento que Savonarola anuncia que los franceses van a invadir la zona de Florencia y él logró expulsar. Hay un momento que los Medici tienen que vivir fuera de Florencia y también causó mucho fervor religioso. La gente quemaba trajes indecorosos, barajas, incluso obras de arte, joyas, todo lo que fuera una inversión desordenada fue sometido al fuego. Le pongo aquí un pedacito de una prédica de Savonarola. Antes los sacerdotes llamaban sobrino a sus hijos. Ahora no los llaman ya sobrinos, sino hijos, sencillamente hijos. Has levantado una casa de inmoralidad y te has convertido en todas partes en una casa de perdición. Savonarola creó una gran conmoción y como atacaba directamente a Alejandro VI, Alejandro VI presionó a la ciudad de Florencia y les dijo, si ustedes no meten preso a este hombre y lo condenan, yo les voy a prohibir el comercio, les voy a prohibir la interacción con otras ciudades de Italia y eventualmente Savonarola fue apresado, condenado, ahorcado y quemado.
en una hoguera. Esa es una imagen de ese momento. Es curioso que a Savonarola lo quemaron en 1498. ¿Qué le pasó? Que perdió el apoyo de la ciudad de Florencia. Y ustedes recuérdense esto cuando volvamos. Lutero en 1517 va a atacar al Papa, lo van a excomulgar a Lutero y Lutero murió en su cama. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo de la nobleza alemana. Ese va a ser la próxima vez que nos reunamos. Habrá cambiado el ambiente de Europa. En esos 20 y pico de años hay un gran cambio. Bueno, a Alejandro VI le sucede por un ratico Pío III, que va a durar unos días gobernando la iglesia. Y atrás viene el gran enemigo de Alejandro VI, Julio II. Julio II, que le tenía tanto miedo a Alejandro VI, que no vivía en Roma mientras estaba vivo el Papa Borgia, porque tenía miedo que lo envenenasen. Cuando comentan de Julio II, dice, de sacerdote solo tenía el nombre y el traje. Hubo un rey de Francia que fue gran enemigo de él, Luis XII de Francia, hizo un concilio para condenar al Papa y el Papa convocó otro concilio para responderle al rey de Francia. Ese concilio convocado por el Papa Julio II fue el quinto concilio laterano. En estas clases nosotros habíamos estudiado 4 concilios. Este es el quinto concilio laterano, que una de las cosas que ya prohibía era que la gente no acumulara cargos, no acumulara cargos. Pero eso fue letra muerta, como pasa en algunos países, hay muchas leyes pero que no se cumplen. Entonces, eh, Julio, Julio II convoca ese concilio, en realidad tuvo poco efecto. Para darle un ejemplo, un obispo alemán, Alberto de Magdeburgo, recibió las actas del concilio quinto de Letrán en el mismo sobre que recibió la autorización de ser obispo de varios lugares, cosa que prohibía las actas del concilio, ¿no? En el mismo correo. Bueno, esto es un mapita de Italia donde se ve dónde estaban, qué cosa poseía el Papa en ese momento. Julio II, a veces nosotros usamos la palabra hombre de armas tomar. Bueno, pues este era un papa que andaba con armadura, lanza y a caballo, luchando contra los franceses, este señor. Y tenía muchas ínfulas de que la iglesia fuera respetada por su poder. Este es el hombre que pensó hacer una catedral tan grande que todo el mundo tuviera que admirarla. Este es el hombre que colocó la primera piedra de lo que hoy en día es San Pedro, Julio II. Y Julio II, como no quería usar su dinero, va a financiar la obra con indulgencias. Ya en ese momento había católicos que rechazaban profundamente la actividad del Papa. Uno de ellos era este gran humanista que fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, que murió católico. Erasmo de Rotterdam redactó un Nuevo Testamento en latín a base de leer directamente los textos del griego y mejorar la versión latina que se tenía. Es una obra preciosa, exquisita. Y hoy en día se sabe que él fue el que escribió una obra de teatro contra el Papa. Esa obra de teatro se llama Julius Exclusus, Julio excluido del cielo. El Papa llega al cielo, no sé si pueden entender el dibujo, es un poco confuso. En el dibujo se ve el Papa acercándose a la ventanilla donde San Pedro lo mira y no lo admite en el cielo. San Pedro dice, pero yo huelo a bebida, tomaba mucho. Yo veo un hombre armado, yo veo un grupo de gente que vienen como si fueran a asaltar una fortaleza. Yo no puedo creer. Y
Julio le dice, yo soy el Papa. El Papa, dice San Pedro. ¿Cómo puede ser con espada y un ejército y oliendo a bebida? Usted no puede ser el Papa. Es, la obra en la portada, no sé si ustedes logran eh, leer todo lo que dice ahí, pero hay un momento que Erasmo dice, lector, aguanta la risa, ¿no? Porque es una obra de burla contra el Papa. León X, que también va a ser Papa después de Julio II, era el segundo hijo de Lorenzo de Medici. Tenía más de 600 sirvientes, incluyendo uno que cuidaba un elefante que le había regalado un sultán, ¿no? Y él dice uno, pero bueno, ¿cómo no condenan? ¿Cómo no acaban de condenar a Lutero cuando Lutero proponga sus tesis? No lo acababa de condenar porque el Papa sabía que el noble que protegía a Lutero, Federico de Sajonia, era uno de los votos que podía decidir quién era emperador de Alemania. Y como el Papa no quería que Carlos V fuera emperador, él tenía como candidato, yo creo que a Francisco I de Francia, no quería disgustarse con este hombre que iba a votar y se hacía el loco dándole de largas. León X, el Papa, cuando Lutero se separa de la iglesia. Aquí vemos una imagen de la catedral de, creo que es Florencia. Eh, esta, esta obra magnífica, ¿no? Es una de las cúpulas más pesadas que se construye hasta ese momento, ¿no? De esta época, del siglo XV, se, se conservan las primeras obras impresas. Este es uno de los factores que usted debe tener en cuenta para entender esta época. Está surgiendo la imprenta. Los que tenemos ya algunos años, nos damos cuenta cómo todo ha cambiado con el Internet y los medios de comunicación tecnológicos de última generación. Yo les puedo decir que es un cambio tan radical que es otra época totalmente. Pues así fue para ellos la imprenta. Por primera vez usted podía leer las investigaciones de cualquier persona en cualquier parte de Europa sin tener que trasladarse porque estaba impresa. Por ejemplo, Galileo Galilei leyó en el siglo XVII los trabajos de Nicolás Copérnico, el siglo XVI. Alemania leyó en 4 o 5 semanas todo el que podía leer las ideas de Lutero que estaban impresas y conocieron lo que Lutero pensaba. Se está creando un mundo nuevo. También la caída de Constantinopla crea un mundo nuevo. Y lo mismo la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Es una lucha por la hegemonía en el continente. No vale intercesión del Papa, no vale nada. Ya las nacionalidades no respetan nada. Eso es algo que tiene una gran actualidad. Hay momentos en que usted se da cuenta que los intereses políticos de un país no tienen nada que ver con la moral, con los principios, con la opinión pública. No le interesa. Y también en este momento ocurre algo que cambiará la historia de España y la nuestra también aquí en América. Va a tener grandes consecuencias el matrimonio de los reyes católicos. Está cambiando en Europa. ¿Y qué es lo que cambia? Uno de los cambios grandes es este político. Surgen los estados nacionales. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez hay estados que forman una unidad política y geográfica. Por ejemplo, España. Por primera vez, España camina hacia la unidad cuando se casen los reyes católicos. La unión de Castilla y Aragón va a traer una nueva España. Y como dice el verso, a Castilla y Aragón, nuevo mundo dio Colón.
Es el año 1492, en enero, cae Granada y ese mismo año se descubre y se inventa América. También se expulsa a los judíos de España y todo esto lo va a hacer el Papa. Esta división entre España y Portugal lo va a hacer el Papa, que todavía en la edad moderna, en este momento, es una autoridad política, aunque muy pronto nadie le da caso, ¿no?, a estas divisiones. Y con esta imagen nos estamos acercando al final de esta primera parte, eh, viendo a Julio II en 1506 poniendo la primera parte, la primera piedra de la Basílica de San Pedro, tratando de afirmar la supremacía del Papa sobre las demás iglesias. Inicia una nueva obra. Para poder continuar dicha obra, el sucesor de Julio II autoriza la predicación de las indulgencias. Y esa es la prédica que va a lanzar a Martín Lutero por el camino de la rebelión. Esta noche nosotros vamos a ver tres temas. Esta es la conclusión del primero, los papas del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Enseguida continuamos con el segundo.